anterior sábado estuvimos hablando de qué pasaba con las personas que no caminaban con fe, de las personas que caminaban con fe, pero hoy vamos a hablar cómo actúan los hombres y mujeres de fe. ¿Listo? Por esa razón este mensaje se llama Fe 2.0. Entonces pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿cómo actúas tú como hombre de fe? Pregúntale, ¿cómo actúas? Ahí en la casa también pregúntele a su familia, ¿cómo actúas tú como hombre y mujer de fe? Muy bien. Dice la escritura en Hebreos, por favor acompáñame a Hebreos capítulo 11, todos ahí en su Biblia, ahí en casa también los invito que por favor abran su Biblia en Hebreos 11. Muchos de nosotros hemos escuchado esta escritura, la hemos visto, la hemos analizado, Dios nos ha enseñado a través de ella, pero un día más Dios nos quiere enseñar. Y dice la escritura lo siguiente: es pues la fe, aquí nos da el significado, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Esa palabra me gusta mucho, convicción. Convicción. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que estoy casado y eso me lleva a estar juicioso en mi matrimonio. Yo tengo la convicción de que me llamo Juan Oviedo. Por esa razón, cuando alguien me pide la cédula, no paso otra cédula, porque yo sé quién soy, ¿sí? Y si alguien me dice, ¿usted se llama Pedro?, yo le voy a decir que sí o que no, porque tengo la convicción de que yo soy Juan Oviedo. Por eso hay muchas personas que cuando pierden la memoria no saben cómo se llama, porque no están convencidos de quiénes son. Y ese convencimiento no va a llegar de la nada. Y la escritura luego nos dice que, dice, la espera de la convicción de lo que se ve. Miren el verso 2, por favor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que dice que por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso quiere decir que hubo un trabajo, diga conmigo trabajo. Hubo un trabajo detrás de todo para ser llamados y para ser puestos en este pequeño capítulo de la Biblia. Te invito a que lo leas. Son personas que lo leas todo el capítulo, son personas que nos ayudan, que nos impulsan, que realmente uno dice, wow, aquí hay hombres que taparon bocas de leones, que calmaron fuegos impetuosos, que tuvieron hijos a edad avanzadas, que mataron gigantes, que derribaron murallas, ¿sí? Todos estos son campeones de la fe. Seguramente si hubiésemos vivido en ese tiempo, habría un espaciecito ahí para nosotros. Amén. Diga conmigo amén. Yo también si yo hubiese estado ahí hubiera estado el libro. Pero recuerda que la Biblia dice que nosotros estamos escritos en un libro y que todas nuestras obras serán contadas. Algún día Dios nos leerá el Hebreos 11 de Juan, o el Hebreos 11 de Carol, o el de Juanjo. Algún día cuando estemos sentados a su mesa, Dios decir, Juan, mira tu Hebreos 11. Y nos va a leer poco a poco, todo. Y estamos seguros que son grandes actos de fe. Amén. Amén, porque hemos estado dispuestos a caminar sobre el agua, a ser metidos a horno de fuego, a ser, como dice la escritura, vituperados por amor a Cristo. Muy bien. La base de nuestra fe y de nuestra vida cristiana es la fe. Diga conmigo, es la fe. En el versículo 3, yo quiero que lo leamos fuertemente ahí en el mismo Hebreos. A mí me impacta esto, en el verso 3 dice, por la fe, mire cómo empieza este capítulo antes de darle la bienvenida a todos esos varones de fe. Dice la escritura, por la fe, que dice, entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra, diga conmigo, por la palabra de Dios. Pero no es solo la palabra de Dios, sino que es también, ¿por qué? Por la fe. O sea, no es solamente basta la palabra de Dios, sino que es necesario la gasolina, digámoslo en estos momentos, la fe. Y dice, por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho ¿de qué? Muy bien, muy bien. Y aquí radica el problema de muchos de nosotros como hijos de Dios. Sentamos nuestras bases sobre algo diferente a la fe. Estamos construyendo sobre algo que no es la fe. Muchas veces construimos sobre milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces construimos sobre promesas.
Muchas veces construimos sobre una prosperidad económica. Otras veces también construimos sobre un falso amor. ¿Cuántos de aquellos que sanó Jesús algún día le gritaron, crucifícalo, crucifícalo? Entonces nuestra fe no puede estar cimentada por algo que Dios hizo en nosotros. Gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios por los milagros que hace, y eso alimenta nuestra fe. Pero eso no debe ser la base de nuestro cristianismo. La base de nuestro cristianismo debe ser la fe pura, la fe real, no la fe de milagros, no la fe de una prosperidad económica, sino la fe de creer de que hay un Dios real, que todo lo puede y que todo fue constituido por Él y para Él. Otra cosa que tenemos el error nosotros como hijos de Dios es que nos basamos en un falso amor. Creemos decir amar a Dios, pero ese amor no tiene fundamento en nuestras vidas. Al no haber un amor con fundamentos, fácilmente se puede derribar. Dice Isaías capítulo 29, verso 13, este pueblo se acerca a mí con la boca. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios con nuestros labios? Todos los días lo hacemos, cuando nos levantamos y decimos buenos días Dios, o cuando estamos orando, o cuando vamos a clamar por alguien, o cuando estamos orando por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestro país, por nuestra economía. Todos hablamos con Dios. Aquí está, dice, este pueblo se acerca a mí con la boca. Todos nos acercamos a Dios con la boca. Y dice, y me honra con los labios. ¿Cuántos honramos a Dios con nuestros labios? Dígame, yo honro a Dios con mis labios porque lo hacemos. ¿O usted qué es lo que está hablando? Dice, pero, dice Dios en ese verso, en el Isaías 29:13, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Ese es el amor falso al que me refiero. Al que hablamos y hablamos de Dios, pero nuestras acciones, sí muestran, y no hablo de las acciones externas, sino de las acciones internas. Nuestro corazón está lejos de Él. Y por eso vemos que muchas veces hay personas que se apartan, porque su caminar con Cristo estuvo fundamentado sobre ¿qué? Sobre ese amor y no sobre la fe. La fe es muy difícil. Dice la Escritura que el mayor de todos esto es amor, pero me impresiona que también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el mismo amor que nosotros tenemos hacia Dios es por la fe. Nosotros amamos a alguien que no hemos palpado, digámoslo físicamente. Nosotros amamos a alguien de quien algún día nos predicaron. Nosotros amamos a un Dios de la Biblia. Nosotros amamos a un Dios de las Escrituras, como nos muestra, y un Dios de muchas vivencias que tenemos día a día. Y lo amamos por la fe. No lo amamos porque lo amamos por la fe, porque creemos que Él es real, porque creemos en alguien que no vemos, porque creemos en unas promesas que a su tiempo llegarán para nuestras vidas. Pero la base de nuestra vida como cristianos debe ser la fe. Por eso en esta semana hemos estado hablando tanto de la fe, junto con nuestra pastora que ha estado enviando los devocionales. Vamos a hacer un momento para pausa publicitaria. Si a usted quiere que le lleguen los mensajes de devocionales en la mañana, usted los puede escuchar cuando está haciendo el desayuno, antes de levantarse, cuando va a su trabajo. Son audios que lo van a edificar mucho y que lo van a levantar. Escríbanos su número de celular ahí en los comentarios, que con mucho gusto estaremos enviándole los devocionales. Estamos claros hasta aquí, ¿cierto? La base de nuestra vida como hijos de Dios debe ser la fe, no el amor. La fe, porque por fe amamos al Señor. Bueno, ¿cómo actúan los hombres y las mujeres de fe? Número 1, obedecen. Por favor, acompáñeme al capítulo 6 del verso Génesis. Y desde acá vamos al capítulo 6 de Génesis, por favor. Ay, Dios, esos enredados, ¿no? Capítulo 6. ¿Lo tenemos todos? Dígame amén, amén. Bueno, dice la Escritura en Génesis 6, en el verso 9. Resulta que acá dice que la maldad de los hombres, así como los hombres se multiplicaban, entrando en contexto, asimismo la maldad de este mundo, la maldad en ese tiempo se multiplicaba, ¿sí? Inclusive mucho más de como el hombre se multiplicaba, la maldad se multiplicaba al doble. Y Dios estaba un poquito indispuesto, diga conmigo indispuesto.
Eso, indispuesto. Es como cuando usted trata de ordenar la casa y le pisan cuando está trapeando. Eso lo pone indispuesto. Como cuando acabó de ordenar la pieza y llega alguien y le desordena. Eso lo pone indispuesto. Así mismo estaba indispuesto porque él trataba de ordenar y las personas desordenaban. Y dice, luego habla en el verso, del verso el 5, por favor, 5, 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y dice el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, pero no de la violencia que la Escritura dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. No de esa violencia, de otra, de la perversa, de la malvada. Y luego dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Imagínense eso, toda carne. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Pero resulta que hubo un hombre, en este caso Noé, que halló gracia delante de Dios. Y su fe lo llevó a actuar con obediencia. Diga conmigo, su fe lo llevó a actuar con obediencia. ¿A quién en ese tiempo le dicen, construye un arca? O sea, construye algo que tú nunca has visto, que tú no conoces, que tú no sabes, que tú no lo has visto en YouTube. No había en ese tiempo tutoriales de YouTube para hacer el arca. Sí, porque busquemos un tutorial, porque Noé se hubiera podido meter a YouTube y decir, bueno, ¿cómo hacer el arca de Noé? ¿Cómo hacer el arca? Tips, tutorial de 5 minutos, porque esos tutoriales de 19 minutos son aburridos. Entonces, tutorial de tanto tiempo, y uno mira el tiempo. Bueno, no había. Era obedecer y hacer algo que nunca antes se había hecho en la humanidad, que no se tenía un conocimiento para, ¿qué dice la Escritura? De esta manera, para matar a toda la humanidad y que sobreviviera él, su familia y los animales. Imagínense esa obediencia de Noé. Te hago una pregunta, ¿tú solo convives con tu familia? No, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos amigos, tenemos personas allegadas a nosotros que de una u otra manera las estimamos, o sea, en nuestro corazón las queremos. Y Dios te dice a ti, a todas las voy a matar. O sea, se dice, a todas las voy a aniquilar y solo tú vas a sobrevivir. ¿Listo? Imagínate que cada una de las personas que conoces se empiezan a morir y que tú ves que van a morir. Porque en el caso de Noé no le dijo al papá y a la mamá, porque Noé no vino por obra, o sea, Noé no apareció así de la tierra. Tenía una mamá y tenía un papá y tenía hermanos, tenía primos, tenía sobrinos, tenía un mejor amigo, mejores amigos, tenía los amigos con los que se reunían a hacer chistes, a hacer TikToks. Tenía muchos. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Haz esto. Y él decidió obedecer. Entonces, un hombre y una mujer de fe obedecen. Diga conmigo, obedecen. Y es difícil obedecer si dejamos que la maldad que nos rodee corrompa nuestros corazones. El corazón de Noé no estaba corrompido. Por esa razón pudo obedecer. Porque aunque el mundo le decía que no, su corazón le decía que sí porque no estaba corrompido. Porque cuando hablamos con personas que no tienen fe, entonces se nos hace más fácil pecar. Es más fácil pecar cuando estamos con alguien que nos está influenciando que cuando estamos solos. Cuando estamos solos alcanzamos a decir, Espíritu Santo, ayúdame con estos pensamientos. Pero cuando estamos con alguien que nos está corrompiendo, con el mundo que está afuera y nos rodeamos del mundo, no, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer mal esto? Hazlo. ¿Por qué está mal? Dime por qué está mal.
Sí, esas son las preguntas que muchas veces el mundo, ¿y por qué está mal que lo hagas? Hazlo. Pero Noé decidió guardar su corazón por medio de la fe. No había una armadura que lo protegiera. No existía. Hay videojuegos en que usted se va poniendo armaduras y así va sosteniéndose, ¿sí? y se va poniendo cosas para protegerse de los ataques del... Pero en este momento la única armadura de Noé era creer que había una voz que le había hablado, que tenía que construir un arca, porque el arca no la iba a construir de la noche a la mañana. ¿Cuántas personas llegaron a decirle a Noé, no hagas esa arca? ¿Cuántas veces se majó con un martillo? ¿Cuántas veces seguramente se cortó? ¿Cuántas veces seguramente se quemó? ¿Cuántas veces puso mal las tablas? Y porque es que no es fácil. Si nosotros estamos con esas sensitivas hace días, porque nos ha quedado ahora haga un arca para un poco de animales y para su familia. Sí, no era fácil, pero su corazón estaba firme en obedecer. Y entre más obedecía, más fe había en su corazón. Y entre más obedecía, más fe había en su corazón. Las primeras obediencias van a ser un poco difíciles, pero entre tú más obedezcas, más fuerte se va a volver tu fe. Más grande se va a volver el lugar donde tú estás cimentando todo lo que vas a construir. Depende hasta dónde tú quieres llegar, así mismo vas a poner las bases de tu fe. Es como cuando construyen un edificio. No hacen las mismas bases que para construir esta casa. No sé si ustedes también han visto el nuevo edificio que están haciendo en Dubái, que es como una como una luna así. Yo me imagino las bases para construir un coso de esos, y es así. Es como la luna, pero así en la luna, ¿cómo es? ¿Luna menguante? ¿Cómo es esa? La creciente, la menguante, la uña, como le decimos, la uña de la luna. Esas son las bases muy diferentes a las bases de una casa. Ahora sí te pregunto, ¿hasta dónde quieres llegar? Entonces haz los fundamentos de tu fe. Si tú quieres ir a la iglesia, pues cada domingo y escuchar al pastor que nos dice otra vez que creamos en Dios. Entonces necesitas una fe muy básica, la fe de saber que hay un Dios y ya. Pero si tu deseo es levantar a tu familia, levantar a tus amigos, liberar naciones enteras a través de tu trabajo, entonces necesitas una fe fuerte, unos buenos fundamentos para que sobre eso se construya. Y cuando tú todo lo veas, lo empieces a ver, porque una cosa es ver la estructura y otra cosa es cuando empieces a ver de lejos y ya empieza a quedar todo y tu corazón se empieza a engrandecer y viene el orgullo. Si no tienes esa base en la fe de creer que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces el orgullo te acabará y terminarás como Nabucodonosor, dice, comiendo hierba y rascándote con garras. Así, ese es el problema de nosotros como hijos de Dios. Movemos los fundamentos de nuestra fe a los milagros o a un falso amor o a otras cosas. Obstáculos a la obediencia. La razón humana. Dice Proverbios 16:25, pero hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Ese es el obstáculo número 1 para nuestra fe, la razón humana. Cuando yo creo que sí lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. Segundo, el temor es otro obstáculo para la obediencia. Y nos dice en Primera de Samuel, por favor, quiero que leamos este verso que me parece muy, muy, muy edificante. Primera de Samuel, capítulo 13. Específicamente, pues poniéndote en contexto, resulta que fue coronado como rey un hombre llamado Saúl. Ahora sí yo tengo una buena noticia. Dígale a la persona que tienes a tu lado, tengo una buena noticia. A las personas que están conectadas, les tengo una buena noticia. Déjeme, le digo, venga, le comento que esto le conviene. Dice la Escritura que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Entonces estamos en la misma posición de Saúl, ¿sí? Somos reyes. Métase eso en su cabeza y en su corazón. Usted es un rey y una reina. ¿Ya? ¿Lo visualizaron? ¿Se visualizaron con corona? ¿Se visualizaron? Se imaginaron con su ropa real, con los súbditos, se imaginaron ya en su palacio. ¿Ya? ¿Segura? ¿Segura? Muy bien. Y miren lo que dice la Escritura.
ya Saúl siendo rey. Tenían que salir a pelear, porque un rey va ahí, conquista. Un rey no se acuesta a dormir, un rey tiene que conquistar. Diga, un rey tiene que. Y lo mismo estaba. Y necesitamos de gente a nuestro lado para conquistar. Nuevamente, spoiler. No, propaganda. Necesitamos obreros para la mies y ese está siendo nuestro clamor. Necesitamos obreros para la mies, así que tú que nos estás viendo, los que estamos aquí, necesitamos obreros para la mies porque la mies es. ¿Y los obreros son? Muchos. En Cristo es la vida, nuestro nombre es una verdad. Amén, amén, amén. Bueno, dice el verso 7, y algunos de los hebreos, o sea, de los amigos o de los súbditos que estaban con el rey, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y a la Gad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Qué dice ahí la palabra? No la encontraron todavía. Dice que iban temblando, o sea que tenían temor en sus corazones, porque iban a morir, porque podían morir. Ese. Y dice el verso 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Ahí están dos verbos, desertaba y tenían temor, temblaban del miedo. Yo tiemblo, tú tiemblas. Todos temblamos, en ese momento estaba así. Y le dice Samuel, en 7 días voy a ir, porque antes de iniciar una guerra tenía que haber un sacrificio a Dios, tenía que haber la alabanza a Dios como se merece, porque la alabanza iba a fortalecer su fe para ir y matar a todo el pueblo enemigo, degollarlos vivos y cortar cabezas. Pero era la alabanza y el sacrificio a Dios que fortalece nuestra fe. Muy bien, estamos claros hasta ahí, muy bien. Y 7 días, y esta persona en 7 días no había llegado, ni siquiera había acabado el 7º día, y Saúl ya estaba azarado porque eran 7 días. ¿Y qué hizo? Su corazón lo llevó a temer y desobedeció a Dios. Desobedece a Dios, hace él el sacrificio y su reino le es quitado. Imagínate la corona que un día te mirabas en el espejo, esta corona me queda bien. ¿Será que me queda mejor de ladito, aquí arriba, del otro lado? Las selfies ahí con la corona. ¿Sí? Y su corona le fue quitada. Su corona le fue quitada. Cuando habla de corona, habla de su propósito. El temor logró robar su propósito. El temor le logró, no fue ni siquiera el mismo Satanás, fue el miedo que le quitó su propósito. El miedo. El miedo muchas veces que nos invade cuando no tenemos una economía firme en Cristo aún porque estamos en un proceso de formación. El temor muchas veces que nos invade a que estamos solos haciendo la obra de Dios, que nos sentimos solos o que nos sentimos solos como hombres, como mujeres que todavía están solteros, que se sienten solos, y muchas veces ese temor nos lleva a dejar a un lado nuestra corona y hacer por nuestra propia voluntad. Primera de Samuel, capítulo 13, usted lo puede leer en su casa. Otro obstáculo para la obediencia es un amor mayor. Diga conmigo, un amor mayor. Dígase las riquezas, dígase su pareja, dígase sus hobbies, dígase tantas cosas, que todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y dice Mateo 6, verso 24, por favor. Mateo 6, verso 24, ¿lo tenemos ahí? Mateo 6, verso 24, y dice la escritura de la siguiente manera. Ninguno, cuando dice ninguno es ¿cuántos? Puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Un amor mayor no nos hace obedecer y no nos hace actuar como hombres y mujeres de fe. Entonces, un hombre de fe actúa con obediencia. Número 1, la obediencia. Número 2, los hombres de fe creen. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice la escritura que había un profeta. Póngale cuidado a esta historia, por favor, a las personas que están conectadas. Por favor, póngale mucho cuidado que esta historia es
fantástica, como todas las historias de la Escritura. Primera de Reyes 18:21. Y la Escritura nos habla de un hombre que era un profeta. Un profeta nuevamente es un hombre que escucha la voz de Dios y la transmite al pueblo. Ese era el profeta. Y en ese tiempo el profeta se llamaba Elías. A mí me gusta ese nombre, Elías. Se escucha un hombre fuerte, poderoso. Bueno, y los israelitas tenían un problema. No creían y eran desobedientes. Por tal razón su fe titubeaba y se pasaba un día con Dios, un día con Baal. Un día con Dios, un día con Baal. Porque muchas veces no creían y muchas veces ¿qué? Que otras veces creían, unas veces obedecían y otras veces desobedecían. Y Elías les dice, ¿saben qué? Ya basta de ese doble ánimo. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. ¿Qué le dice? Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y la Escritura nos dice en Isaías 18:21, léalo conmigo. El 21, por favor. El verso 21. Leámoslo juntos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Mire a la persona que tiene a su lado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás dudando? Mírela. ¿Hasta cuándo seguirás haciendo tu voluntad? Pregúntele, ¿hasta cuándo seguirás pendejeando, hombre? ¿Hasta cuándo? Miren lo que dice, lo siguiente que dice el verso. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Señales esa parte, por favor. Señale esa parte. No respondió palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? O sea, que se quedó callado, mudo. No respondió palabra. Inclusive Elías los incita a que si van a hacer, hagan las cosas bien. Fundamenten bien su fe. Si van a creer en Dios, entonces fundamenten su fe en Dios. Y si va a creer en Baal, pues fundamente su fe en Baal. Y lo mismo dice Dios en la Escritura. No sea ni tibio, no sea tibio, sea frío o caliente y ya, a punto, se acabó. Qué fastidio con usted que hoy me diga que me quiere y mañana no. Sí, que hoy sí quiero y mañana no. Sea tibio. Y lo mismo dice Elías, si van a servir a Baal, sírvanlo, y si van a servir a Dios, sírvanlo. ¿Y el pueblo qué hizo? Se quedó callado. Porque su corazón no tenía bases, no tenía un fundamento. En sus corazones no había algo firme que los llevara a creer en Dios. No había algo firme que los llevara a obedecer. En su corazón no había algo firme que le dijera, no se postra ante los dioses ajenos, no le prenda velas a los santos, no fornique, no beba, no tome, no fume, no mienta, no mire a la mujer del vecino con deseo. Perversos. Sí, no mire al marido de la vecina con deseo, porque su corazón no había un fundamento en la fe. Todo parte de nuestra fe. Si yo miro a la vecina con codicia y con deseo, es porque mi corazón está dejando de creer que hay un Dios que me ve y que tengo un propósito, y que mi propósito no es estar acostándome con las vecinas, sino predicando el evangelio, llevando sanidad, administración a través del poder de Dios. Mi corazón empieza a pecar cuando se empieza a apagar la fe, la llama que existía en mí. Recuerda, por la fe fue constituido el universo entero. Por la fe se levantará tu propósito. Por la fe alcanzarás y llegarás a lugares que nunca creíste llegar. Por la fe. Y luego dice que por la palabra. Y me impresiona porque, como les digo, un hombre de fe cree. Diga conmigo, cree. Cree. Y resulta que lo reúne a todos. Cuando lo regaña, les tira ese regaño ahí al aire y nadie dijo nada. Y la idea era que el sacrificio que fuera al Dios vivo se encendiera en fuego. En ese tiempo no había lluvia, había una escasez de agua impresionante, y Elías riega alrededor del toro que iban a quemar agua, y luego Dios prende todo eso. El sacrificio a Baal nunca se prendió. Pero a mí lo que me impacta de todo esto es lo que les dice Elías al pueblo. Y el pueblo no respondió palabra. Ojo con esto. El peor momento para callar es cuando la fe se quiere apagar. Ese es el peor momento para guardar silencio. Es ahí donde usted más debe gritar.
Más debe gritar palabra de Dios, más debe gritar versículos bíblicos, más debe aferrarse a su fe. No decir, no, Dios es bueno, Dios me ayudará. No, tome la Biblia, tome un verso y así sea el mismo verso, grítelo, háblelo una y otra vez. Pero cuando su fe, cuando el pecado esté llegando a su vida, no se quede callado, háblele. ¿Qué pasó cuando Pedro le dijo al maestro, maestro, no te crucifiquen, no te hagas ese mal? ¿Qué le dijo el maestro? Apártate de mí, Satanás. Apártate. O cuando estuvo en el desierto y fue tentado, Pedro diciéndole, volémonos, Jesús, volémonos. Ya, eso no pasa nada. Obviamente dice la Escritura que Jesús fue tentado ¿en qué? En todo, pero no se halló pecado en él. No se halló pecado en él. Es impresionante eso. En mí hoy no se ha hallado pecado porque hoy le pedí perdón a Dios antes de salir de la casa. Entonces estoy libre, soy hombre nuevo. Como dice Pablo, nadie me puede juzgar hasta este momento. No sé qué irá a pasar el resto del día, pero hasta el momento estoy libre de pecado, gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, ahora sí, dice lo que les digo, no podemos callarnos cuando nuestra fe está menguando. Hablemos, declaremos palabra, aprendas un versículo de memoria. Hay miles de versículos, no sé cuántos versículos hay en total en la Biblia, tengo la curiosidad, voy a investigar en Google, lo voy a googlear a ver cuántos versículos como tal hay en la Biblia, y apréndase uno, me imagino que son miles, apréndase uno, para que cuando su fe esté la fundamente. Sí, la fundamente. Es como cuando usted está abriendo el hueco y está poniendo bases. Ponga un ladrillo, luego ponga otro y otro y otro y otro. Y cuando ya venga la tempestad, ni la muerte lo va a poder hacer, lo va a hacer negar su fe en Dios. Como Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban en el pozo, pero su fe tenía unas bases tan grandes que dijeron, pues, ¿cuántos dice ahí? 31,103 versículos bíblicos hay. Imposible que uno de esos no se lo pueda aprender y luego se aprende otro. Por eso vamos a hacer pauta publicitaria. Lee con nosotros el reto bíblico. 3 capítulos diarios, todas las semanas. Muy bien, gloria a Dios. Ajá. Te aseguramos que aprenderás mucho. Si no, se te devolverá tu fe. Muy bien. No se quede callado, por favor. No se quede callado. Muy bien, y ya para terminar esta mañana, que yo creo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. La conclusión es que vamos a resucitar nuestra fe nuevamente, ¿vale? Juan capítulo 11. Ya con esto cerramos. O sea, no cierre todavía la pestaña. Gracias. No cierre la Biblia todavía. Gracias. Ábranla en Juan, ya. Tranquilos, familia. No sé si ya desayunaron, pero el Señor está dando tremendo banquete. Pero después de esto, si vaya y coma algo, si tiene hambre. Bueno, dice el versículo. Juan capítulo 11, 38. Tomé este verso como referencia, porque aquí habla de la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Y dice en el verso 39, perdón, desde el 38 vamos a leer. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Es el corazón de Dios cuando nuestra fe está mal. Todos los días nos visita y ve que hay una piedra tapando nuestra fe, que está encerrada en una cueva. Y viene Dios el día de hoy y golpea. ¿Está doña Fe? Y no está doña Fe. Está doña Incredulidad. Y la piedra sigue tapando. Y nuevamente el corazón de Dios se conmueve diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a creer que mis promesas son tan reales y que algún día la podrán palpar como estoy palpando este ojo, así? Y la podremos abrazar. Y podremos ver a nuestra familia convertida a Cristo. Y podemos ver a nuestra familia sirviendo con nosotros. Pero no puedes dejar la fe, por favor. Esta mañana es de fe. Quiero que en esta semana salgas teniendo la seguridad de que debe haber fe en tu vida.
No se trata de decir Dios te amo, bonito que te dicen una cosita bonita. No, es la fe, el fundamento de nuestra vida cristiana es la fe. Y miren, dice que conmovido el corazón de Dios, conmovido el corazón del Espíritu Santo por nuestra falta de fe, porque nos falta ahondar. Y dice, y tenía una piedra puesta encima, y Jesús dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. Y los ángeles dicen, Señor, pero eso hiede. En este caso dijo Marta y María, pero es nuestra fe. Dice, Señor, pero esa fe de Juan está, ni abra esa puerta, mejor dicho. Tajú. Y luego dice Jesús en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le dijo? ¿No te he dicho que si amas? No, si crees. Si crees. Si crees, verás la gloria de Dios. No le pone un límite. ¿Cuál es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Todo. Milagros, sanidades, conversiones, levantamiento de muertos, liberaciones. Si lo quiere ver de otra manera, prosperidad económica, hasta como nunca la pensaste ver. Amor, un esposo y una esposa maravilloso, una hija y una hija maravillosa. Si eso es lo que te quieres escuchar, pues eso también lo hay ahí. Todo eso está dentro de la gloria de Dios. Y luego dice Jesús, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, donde había sido puesta la fe. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no guarda silencio. Nuevamente digo, no calles. Jesús no hizo y la piedra salió y Lázaro salió. Lo hubiese podido hacer. Inclusive es que ahí dice Jesús, yo lo sé, pero lo hago para que esta gente siga creyendo. Mira lo que hace nuestra fe. Va a llenar las vidas de otras personas. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y le vamos a decir a nuestra fe, ven fuera. Ya basta de que nuestra fe esté metida en un ¿qué? En una cueva pudriéndose ahí, oliendo feo y maluco. Señor, en esta mañana, como tus hijos, como tu pueblo, con las personas, nos unimos con las personas que están conectadas, te pedimos perdón. Perdónanos por haber puesto nuestro fundamento en cosas que no debimos haberlo puesto. Perdónanos por haber hecho de la fe una simple palabra que muchas veces sale de nuestra boca diciendo, sí, hay que tener fe, pero la fe es nuestro motor, es el poder, es nuestro fundamento. Dice que la Escritura que por la fe fue constituido todo lo que se ve. Por esa razón hoy en el nombre de Jesús nos abrazamos a la fe, la tenemos como nuestro tesoro. Hoy nuevamente te decimos, fe, ven fuera. Fe, ven fuera ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fe, sal nuevamente de toda cueva donde yo mismo te haya encerrado, toda cueva de religiosidad, toda cueva de orgullo, de altivez, de egos. Ahora sal fuera, fe, en el nombre de Cristo Jesús. Esa fe que me lleva a humillarme, esa fe que me lleva a servir a los demás, esa fe que me lleva a amar, esa fe que me lleva a obedecer. Ahora sale en el nombre de Jesús de Nazaret y se rompe, se deshace toda esa piedra que estaba encerrando mi fe ahora en el nombre de Jesús. Y ahora yo no callaré, sino que al contrario levantaré mi voz y seguiré hablando de la fe, de lo que nos dice la palabra de Dios. Yo declaro que mi fundamento va a ser tan grande, porque así mismo de grandes son los sueños y planes que tienes para mí. Porque la Escritura dice, cosas que oído no oyó, que ojo tampoco vio y que no han subido a corazón de hombre. Esas son las cosas, y por tal razón voy a cavar y voy a hacer unos fundamentos tan grandes, más grandes que los que hicieron la muralla china, más grandes que los que construyeron el Empire State. Mi fe estará súper fundamentada en ti, y cada día la voy a alimentar para alcanzar todos esos sueños, proyectos, propósitos que tengo para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.